Doctor Gustavo Gómez, que está con nosotros y le vamos a dar un fuerte aplauso también. Gustavo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias. Primero te voy a sumar a lo que estábamos conversando antes, ¿no? Esto que tiene que ver con Me parece muy interesante tu visión, porque vos hablaste de ver el mensaje, o sea, perder la libertad a través de que el mensaje, no es solamente que te censuren como contaban, sino que el mensaje a veces te lleva a perder la libertad. A mí me parece que en el tema que nosotros tratamos, que es el tema de los consumos problemáticos, primero que tener un consumo problemático y una adicción es perder la libertad. Pero que en estos mensajes de prensa o de difusión o de marketing, como vos decías, hay una inducción a esa pérdida. O sea que me parece muy interesante tu planteo, es como ver entre líneas o ver detrás de la escena algo que está escondido y que nos lleva a perder la libertad. Ya que uniste el tema, de alguna forma, eso que yo decía, que hace ahí un proceso de seducción para que vos termines procediendo o pensando algo que antes no pensabas. Mucho de eso hoy ocurre con las sustancias, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de consumo problemático. Por eso te decía, o sea, yo creo que el mensaje es inducir a perder la libertad de elección en este caso. O sea, te llevan a elegir, te hacen elegir, y por eso es que hablamos siempre de los adolescentes, porque cuando menor es la edad, hay menor capacidad de analizarlo y mayor capacidad de inducirlo. Esto que decía Emilio, que en nuestra edad, en nuestra niñez, fue cuando ocurrió esto, éramos niños, aparecía la censura. También hablabas la otra vez cuando veníamos que la censura aparecía de parte de nuestros papás, o el límite, o la prohibición, como quieran. Eso hoy por hoy no está, y está induciéndonos a perder la libertad, como siempre lo decimos acá, en principio cuando somos muy niños en manos de la pantalla, y después en manos de la sustancia. Con el peligro de creer que tenemos la más absoluta libertad. Por eso decía lo interesante de la visión de Daniel. Es decir, que no es que te prohíben, no publiques esto, no publiques lo otro, sino que la pérdida de libertad viene escondida en la inducción. En cómo no vas a hacer esto, es una pérdida de libertad. Sí, obviamente. Entonces yo tengo que estar a la altura de las circunstancias, de no sé cómo se dice. ¿Se dice todavía moda o no se dice moda? Sí, ¿cómo que no? Sí. Bueno, Sí, a la tendencia, moda. decir tendencia, hay tendencia. Y es tendencia, la tendencia. Y bueno, y eso es una pérdida de libertad. Sin dudas, sin dudas. Y lo sufrimos siempre, porque capaz vos te comprabas algo que no te gustaba del todo, pero ¿cómo no lo voy a usar yo si todo el mundo lo usa? Claro. Desde la más absoluta nimiedad hasta esto de lo que hablamos, ¿no? Que puede causarme un daño terrible en mí mismo. El problema del que hablábamos y que manifiesta Gustavo, está claro, tiene que ver con que uno no se da cuenta. Exacto. ¿Sí? No se da cuenta. Ahora, el entorno, en el caso del consumo problemático, ¿el entorno puede detectar algunas cosas como para que empezar a alertarse o a alertar sobre lo que el que está consumiendo no percibió? Sí, hoy, teniendo en cuenta que es el Día de la Madre, vamos a hablar de la madre, de esto que vos preguntás, de quién se da cuenta. Yo creo que la persona que más se da cuenta es la madre, en caso de que, en realidad la madre, y también podemos hacer una cuestión de género que tiene que ver con la mujer, en ese sentido, que tiene como un ojo clínico, hablando vulgarmente, un sexto sentido. El sexto sentido, el sexto sentido, sí. Que hace de que pueda percibir este cambio, digamos, en sus allegados, es decir, en su hijo o en su pareja, o en sus hermanos también a veces. Y esta percepción no la puedo seguramente transmitir, pero me viene a la cabeza una experiencia que tiene que ver con un caso que nosotros tenemos, donde cuando tenemos las reuniones de familia, la mamá dice: yo me doy cuenta cuándo va a consumir. Entonces me parece... Yo me doy cuenta cuándo va a consumir. Sí, o sea, se refiere a algo que no se da cuenta nadie, como estábamos hablando acá. Es decir, y nosotros los hemos tomado a ese dato y empezamos a trabajar en un mecanismo de alerta, es decir, y obviamente que trabajamos con el paciente, de que se alerte. Fíjense qué interesante, no sé si se alcanza a comprender. Sí, la madre es una alarma perfecta. Bueno, es una alarma. Bien. No es sé si tan perfecta. Claro, yo quiero que veamos que la madre, quiero contar que esto que dice Daniel, ¿quién lo percibe? Hasta ahí llegamos. Bien. Después, si es perfecta o no es perfecta, ya es otro cantar. Pero yo quería señalar eso que planteaba Daniel,
de la percepción que tiene un allegado, en este caso hablando de la mamá, que percibe esto que nadie percibe, que tiene que ver con un gesto, con una mirada, con una postura, con una contestación, y a partir de ahí, bueno, lo que hemos hecho es como estrategia que, contara, nos informáramos todos y veamos qué mecanismo podíamos implementar entre todos, que ese es también el mensaje que tenemos como tratamiento, que es un trabajo integral de todos. Todos quiere decir la mamá, quiere decir los terapeutas, quiere decir el paciente, para poder prevenir que esta persona consuma. Cuando dice entre todos, el doctor Gustavo Gómez se refiere a que justamente, Emilio, ahí estamos hablando de un dispositivo, ¿no? Y el dispositivo, la forma de trabajar es muy integral. Los profesionales con el paciente y el entorno más cercano, que juega un rol fundamental, ¿no? Y es que, sin dudas, estas son las nuevas maneras de encarar estas cosas. No es una cuestión que sea un invento, sino que la problemática está metida dentro de la casa. Entonces sería una tontería pensar que solamente se actúe sobre el paciente. La problemática está en el hogar, está ahí. Sí, Emilio, pero la verdad que estamos todavía en un proceso, porque esto que vos lo ves tan claramente no se percibe tan claramente en el entorno. Por eso hablo de la mamá. Todavía existe, no es mi problema, digamos. No es mi problema. O solucioname el problema, sacámelo y devolvémelo curadito. Devolvémelo curado. También la culpa lo tiene él, yo no tengo nada que ver. Sí. Es decir, por eso hablo de la mamá. La mamá suele tener esa sensación, aunque también está el lado B de la mamá, que el lado B es que, en lo que hemos hablado también otras veces, en lo de la codependencia. Es decir, cuando vos analizás, podés ver estos mecanismos, por eso cuando vos hablás de la alarma, ¿cómo que dijiste? La alarma perfecta, no es tan así, en algunos casos. Y en este también no es así. Pero bueno, entonces, la idea es esa, que la mamá juega los dos roles. Un rol de alarma, si se quiere, de darse cuenta, pero también está el lado B, donde actúa de una manera que permite, en cierta manera, colabora en el mantenimiento, en cierta manera, del consumo. Pensaban dos o tres cosas. Una de ellas es, cuando comentaban esto con Emilio, es ahí te lo tenés a tu hijo, ¿no? Ajá. No es culpa, hasta en el mismo núcleo, en el mismo seno familiar, se produce el problema. En lo cotidiano, ni hablar con esto, imagino, ¿no? Sí, exactamente. La verdad que tu frase es muy oportuna, es real, es así. Ahí lo tenés a tu hijo, que es una imputación, en cierta manera, que se hacen entre ambos padres. Es cierto que a veces los roles son, ese hijo es del padre o ese hijo es de la madre. Y bueno, esas imputaciones ocurren, por supuesto, son las que nosotros trabajamos para determinar que están presentes y cómo la podemos modificar para que nos, como decía también hoy, incluirnos todos en este tratamiento y formar un equipo. Lo otro que pensaba es esa madre que se da cuenta por el sexto sentido, también debe tener que ver o no con que se vuelve nuestras miradas al entorno y al que está al lado mío. Emilio puede estar viéndome de forma muy superficial y no logra captar determinados comportamientos que puedo estar teniendo yo, que sin embargo son las verdaderas alertas esas de las que vos hablás, ¿no? Claro, porque es como lo dice el dicho, la madre te dice, yo lo parí. Esa es una frase que te dice, yo lo parí, yo lo conozco. Yo sé cuando él va a consumir. Es decir, esas son las cosas que nos da una madre. Ese dato que es muy, muy preciado por nosotros cuando tenemos esa situación. Pero también puede haber negación. Es decir, cuando hay negación, hay madres que no ven estas situaciones, o no es que no la ven, al revés. No la quieren. ven, pero hacen que no ven, se hacen a sí mismas que no ven, y obviamente también lo expresan, ¿no? Decir, no, yo no me di cuenta, mirá que no me di cuenta, que no supe. Y habían en el relato, tanto del paciente como de ella misma, una cantidad de datos que mostraban que esto estaba ocurriendo. Lo último, Gustavo, ¿se sale solo de esto? ¿Se puede salir solo? No, no se puede salir solo, no se puede entrar solo, no se puede salir solo. Eso es una cosa que tenemos que decirlo y que tenemos que hacerlos entre todos. Y ahí volvemos a lo de siempre, a que los medios de comunicación, la sociedad, la religión, es decir, esto merece y necesita de una alianza de todas las partes. Por eso es que se nos vuelve complejo, porque tenemos que buscar esas alianzas, tenemos que trabajar y eso por ahí cuesta bastante. Esta batalla contra uno mismo, que a veces es la más difícil de llevar, o siempre, porque eso es el adicto, ¿no? Es conocerse tanto, de saber dónde mentirse, cuándo mentirse, y decir, lo tengo dominado, lo tengo controlado, y nada más lejos de la realidad. Sí, es interesante tu frase de la batalla contra uno mismo, donde uno tiene que mostrarle eso que vos estás planteando. Y eso se llama
que es una estrategia que se llama motivacional, que nosotros las implementamos y que lo que hacemos es que la persona busque, porque no sirve de nada que yo te diga, a vos lo que te pasa es tal cosa. Sí, sí. Eso no sirve. Es decir, la pregunta es que vos puedas determinar esto que acabas de decir. De que uno pueda descubrir todas estas cosas que se está ocultando a sí mismo, mintiéndose a sí mismo o no queriéndolas ver, o como me decía una paciente hoy, me hace olvidar por un rato lo que me pasa. Para eso necesitas ayuda, para eso están los profesionales, para eso está todo el equipo del Dispositivo del Camino, ¿no? Que tiene una nueva casa hoy, ¿no? Así es, estamos... ¿Ya se mudaron? Ya nos mudamos. ¿Ya está lista la parrilla? Sí, señor. Está Muy lista. bien, muy bien. Está lista. Tratá de no mentirte a vos mismo e invitarnos. No te puedes quejar, Emilio. Me No, parece no que me te puedo estás quejar. quejando. No me puedo te quejar, es estás verdad. queja- No me puedo quejar, Gusta querido, no me puedo quejar. Bueno. Así que estamos en Islas Malvinas 1676, en Instagram y en Facebook, y el 379-434-6971. Los esperamos. Increíble. Esto, increíble. vamos a hacer un compromiso público, no Dale, tengo problema. dale. En esta semana nos juntamos con distanciamiento Bien. sanitario. Bien. Pero va todo el equipo tardísimo, necesitamos un complejo en una casa. No, No, es grande, el podemos patio es grande. Sí, El patio es bueno, grande. sí, O bueno. sea, Bueno, vamos a hacer unos círculos. Todos no podemos. Y estamos todos invitados a comer Pero vamos risotto, a hablar en otro comer momento risotto. porque hay ropa tendida. Hay Sí, ropa tendida. Correcto, ropita tendida, sí. Gustavo, muchísimas gracias. Gracias a usted.